Hola hermanas, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles una vez más y llegar hasta ustedes a través de este video. Pues bueno, el día de hoy se encuentra conmigo una invitada especial. Ella es la hermana Ana Sánchez, esposa del apóstol Ernesto Hasbach, y ellos juntos están pastoreando la Iglesia del Señor en Morelia, Michoacán. Hermana Ana, bienvenida, que Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta de estar con ustedes. Saludos a todas. Bueno, el día de hoy queremos hablar de dos temas. El primero es enfrentando el miedo y venciéndolo. Hermana Ana, ¿verdad que todas las mujeres hemos pasado en algún momento por ese miedo, por ese temor? Y si nosotras nos dejamos dominar por él, seguramente nos va a impedir, por ejemplo, servir a Dios, seguramente nos va a impedir emprender algún negocio, porque muchas veces nosotras las mujeres nos preguntamos, ¿y qué tal y si sucede esto, no? Y entonces, cuando hay ese miedo, ese temor en nosotros, como que nos frena demasiado e impide tal vez que Dios haga su obra en nosotros, que Dios cumpla el propósito que tiene sobre nuestras vidas. Pero bueno, hermana, yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué nosotras las mujeres tenemos tanto miedo y de dónde viene ese miedo? Bueno, pues el miedo realmente parece ser una característica de las mujeres, especialmente en cierta edad y en cierta etapa de la vida. De jovencitas, es clásico que las adolescentes y en general mujeres todas, nosotras tenemos miedo a ciertas cosas y en ocasiones no sabemos por qué viene. Pero cuando estudiamos un poquito acerca del tema, nos damos cuenta que pues vivimos en un mundo caído, en un mundo que de por sí hay peligros inminentes, hay cosas que continuamente atentan contra nosotros, contra nuestra integridad, contra nuestra seguridad. Así que realmente ese sentimiento de desconfianza, ese sentimiento de angustia por un peligro real, muchas veces está muy bien justificado en nosotras las mujeres y a veces es imaginario inclusive, ¿no? Con las personas que tienen miedo, pues no sé, fobias o algún bicho, ¿no? Y le tienen miedo, no pueden dormir si hay animalitos en la recámara, cosas así. Pero pareciera que el miedo nos acompaña desde que nacemos, porque yo creo que es enseñado en gran parte, además de que vivimos en un mundo caído. Nos enseñan, no vayas, no toques, no vayas a hacer esto. Y entonces hasta cierto punto nos instigan, inciden en nosotros con pensamientos de temor. Y esos pensamientos están en el ambiente, porque vivimos en un mundo en donde la maldad es real, donde puede haber daños en contra de nosotros y nos pasan, inclusive malas experiencias que hemos tenido desde pequeñas. Entonces realmente por ahí viene la cosa y pareciera que como nos protegen tanto también y somos, bueno, poco más frágiles en algunos aspectos de nuestra vida, también por eso acostumbramos o tenemos esa cultura como de temor, de andar siempre juntas, acompáñame al baño, ven conmigo, ¿no? Y ese tipo de actitud por si me pasa algo, por si se me ofrece algo. Entonces, lo malo es que, como dices tú, bien dices, Miriam, muchas veces ese temor nos va a impedir lograr grandes cosas o hasta pequeñas, porque son sentimientos y sensaciones que pueden dominar nuestra vida y cuando ya nos limitan y cuando ya no nos dejan ser, entonces se convierte en un problema. Amén. Y hermana, ¿se puede tener temor y vencerlo? ¿Cómo lo podemos vencer? Bueno, realmente yo creo que todas hemos tenido temor. Yo he tenido temor a muchas cosas en muchas ocasiones, en diferentes etapas de la vida. Como te decía, creo que también tiene que ver cómo fue alimentado, si nos enseñaron, si vimos cosas, si hubo situaciones que alimentaron ese temor o si hubo malas experiencias, entonces pues realmente por eso comenzamos siempre a ser precavidas o a ser muy, muy temerosas. Realmente se puede temer a muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene temor al dolor, ¿no? Que no vayan a picar, no me vayan a lastimar. Hay gente que tiene temor a pérdidas, ¿no? Si me caigo, pues puedo perder un brazo, un miembro, una fractura, especialmente la gente grande, por ejemplo, al daño, a la violencia en este tiempo, ¿no? Tener miedo a la violencia, a la soledad,
a ser vulnerables, a que se burlen de mí, a que me humillen, a que me controlen. Entonces, el temor puede venir por diferentes lados. Realmente nace de una actitud de que estamos en un mundo caído y de que por el pecado vino el temor a ser castigado, el temor a fallar, el temor a una consecuencia, ¿verdad? Y finalmente, y más profundamente, muchos temores están arraigados en el principal temor a la muerte. Tengo temor de quedarme sola porque si me quedo sola ya no como, ya no me ayuda nadie, me enfermo y me muero. Tengo temor de que alguien me deje porque entonces, ¿qué voy a hacer sin un amor en mi vida? Y entonces, pues, me voy a morir. Tengo temor a que me enferme o a que alguien me haga algo porque me puede matar. Entonces, finalmente, detrás de muchas cosas, el temor a la muerte es de los más fuertes. ¿Lo podemos vencer? Sí. Por ahí dicen que todas las religiones tratan con el tema de la muerte. Y es así, y que por eso tienen, tanto éxito. Sin embargo, lo que yo he visto es que el temor ata, el temor te quita tu libertad. Pero el conocer la verdad es poderosa, la verdad te liberta. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios y conocemos quién es el autor de nuestra vida, nuestro creador, y que cuando venimos a una relación con Él, Él viene a ser nuestro Padre, entonces, y ese Padre es perfecto, es bueno, en Él no hay maldad, en Él no hay violencia, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar de amar. Entonces, vienes a saber, bueno, pues si Dios es así y Dios es consecuente con su carácter, entonces no tengo por qué temer, porque Dios siempre me va a rescatar, Dios siempre va a estar conmigo, Dios siempre me va a ayudar, Dios siempre me va a librar. Así que de ahí viene el que podamos tener confianza. El primer paso para vencer el temor es reconocerlo. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de ese temor? ¿Qué experiencias tuve? Y poder, a la luz de la palabra de Dios, entender la verdad de la palabra de Dios y entonces con la verdad cancelar la mentira del enemigo, cancelar la mentira que me ha dañado, que me infunde temor al castigo, a la culpa o a la muerte. Entonces, básicamente, de esa manera podemos nosotros vencer el temor, enfrentarlo, saber que Dios está conmigo, por ejemplo. Si yo tengo temor en particular a una enfermedad, pero yo sé que Dios dice que Él es mi sanador, entonces no tengo que temer a la enfermedad. Si Dios dice si yo tengo temor a la muerte y el Señor dice que no temamos, ¿verdad? Que nosotros, aunque estemos muertos, viviremos si creemos en Él, y entonces se disipa el poder de la muerte. Ya no tengo ese temor y el temor pierde su fortaleza sobre mi vida, ¿no? Así que cuando nos damos cuenta que con la verdad combatimos las mentiras que nos mantienen en temor, pues entonces somos libres. Amén, así es. ¿A qué le tuvo miedo la hermana Ana y cómo lo pudo vencer? Bueno, pues fíjate que todo mundo creo que en mayor o en menor medida tenemos temores de mucho tipo. Yo tuve temor a estar sola, a la oscuridad de pequeña, y pues los fui venciendo con la ayuda de padres, amigos, hermanos, mis pastores, la verdad de la palabra de Dios. Pero un temor que yo tenía era el fracaso, equivocarme, no poder dar el ancho, no poder hacer las cosas bien. Entonces muchas veces no tomaba decisiones o no emprendía en algo porque dicen, no voy a poder, no me va a salir. Muchas veces nos faltan circunstancias. Mi padre murió cuando yo era muy joven, entonces como que me hacía falta esa guía, esa mano fuerte que te diera seguridad y confianza. Entonces, mientras pasé por la etapa en que empecé a confiar de un padre que ya estaba ausente porque estaba en la presencia de Dios, a empezar a confiar en un Padre Celestial, mi Padre Celestial, Dios bueno, poderoso, fuerte, que siempre es fiel, que siempre está conmigo, y lo empecé a internalizar y a entender, entonces ya pude empezar a confiar. Pero ¿qué creen? No es solo la confianza, necesita uno comenzar también a verlo modelado en otras personas. Tuve la bendición de tener cerca de mí mujeres fuertes, entonces, que confiaban en Dios a pesar de sus temores.
Entonces, la abuela, las tías, mis pastores, por ejemplo, en aquel momento, amigas también, ver que vamos a hacer esto y yo voy a hacer esto y yo me animo y vamos y te animan las demás creyentes. Es muy importante que amigas, amigos, tus hermanos, la gente que confía en Dios también, tengan palabras de ánimo y modelen, hagan algo. No, no pasa nada, mira, lo hicimos y nos fue bien, Dios estuvo con nosotros. Vimos este milagro, ya ves que la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que alguien más está haciendo las cosas bien, eso nos alienta. Porque resulta que el tener temor tiene mucho que ver con creer al enemigo, creer las mentiras del diablo. Entonces, es como fe en el diablo. Y cuando vences el temor es porque crees y tienes fe en Dios, en tu Padre Celestial y en la verdad. Cuando crees la mentira, el temor se fortalece, pero cuando crees la verdad, entonces hay en ti, Dios trabaja contigo a través de su Espíritu Santo y te da la capacidad de enfrentar algo y vencer. Entonces mi problema era el temor al fracaso. Entonces comencé a darme cuenta que en primer lugar yo tenía que estar en correcta relación con Dios, o sea, que yo tenía que obedecer para que me fuera bien. Entonces, si yo obedecía a mis padres, a mis mayores, si yo obedecía a mis autoridades, si yo me portaba bien, no tenía por qué temer, ¿no? Entonces, y si yo emprendía algo, tenía que buscar el respaldo de Dios para saber que me iba a ver. Comencé a tomar decisiones y me afirmaban, mis líderes me afirmaban, me decían, decide lo que vas a hacer. No, es que le voy a preguntar a mi mamá, está bien, pero tú también piensa y decide lo que... Yo tenía 27 años, 25, 27 años, y todavía era como temerosa para tomar un rumbo en mi vida. Entonces, Dios me ayudó a afirmarme en sus promesas de bien, no de mal, de bendición, que Él quiere darme un futuro y una esperanza, como dice su palabra. Y entonces comencé a poder tomar decisiones con seguridad y no temer más a que si me iba mal y si fracasaba, pues Dios me levanta, Dios me corrige y volvemos a empezar y no pasa nada. Amén. ¿Podría comentarnos 3 temores que normalmente pasan las mujeres y cómo podemos enfrentarlos? Ok. Bueno, ya mencioné ese del fracaso, y entonces algo que nos alienta mucho es saber que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No viene de Dios ese espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces puedo controlarme y tengo el poder de hacer las cosas y las hago en amor. Así que eso es importante. El temor a la muerte, eso quizá lo veamos al final. Hay algo que a muchas mujeres batallamos con algo. Queremos agradar a los demás. Queremos hacer algo para agradar a la persona que amamos. Si es por amor está bien, pero muchas veces tenemos temor de fallar o que nos dejen o que nos abandonen o que se olviden de nosotros. O en el trabajo, por ejemplo, de no caer bien a la gente, de no tener la gracia que necesitamos para algo. Entonces, muchas veces es falta de autoestima, es una autoestima baja. La palabra de Dios nos enseña que que Él no nos va a dejar ser avergonzadas, que Él está con nosotros para librarnos, para fortalecernos, que Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos sostiene con su mano poderosa. Cuando empiezas a creer la palabra de Dios, entonces caminas a la luz de lo que crees. Creí, dice la Biblia, por lo tanto hablé, por lo tanto actúo, por lo tanto decido. Entonces, cuando tenemos temor a la soledad, sabemos que Él siempre va a estar con nosotros. Podemos vencer esa soledad. La primera vez que pasas una noche, a lo mejor nunca has pasado una noche sola en casa, pero entonces la primera noche que yo pasé sola en casa, estaba recién casada, pues entonces me la pasé orando, hablando con Dios, leyendo la Biblia, hasta que me sentí bien, me sentí fortalecida, hasta que me dio sueño y pasó la noche y no pasó nada malo. Entonces, mira qué bien, si puedo. Así va a ser el resto de mi vida, lo puedo hacer perfectamente bien. Después hay temor a la muerte, mis hermanas, que muchas veces, bueno, hablábamos del temor a estar sola, el temor al hombre. Queremos como agradar a la gente. Si nosotros vamos a querer siempre agradar a la gente, no podemos servir a dos señores, no podemos agradar siempre a los demás porque con alguien vamos a quedar mal. Si vamos a agradar a la gente, no podemos servir a Dios tampoco. Entonces tenemos que decidirnos, ¿verdad? Realmente agradar a Dios y vencer todo temor al hombre. No me interesa lo que el hombre quiera decir, la crítica, la burla, la humillación, lo que pueda venir del hombre. Porque yo sé que por encima del hombre está Dios. Y con quien tengo que quedar bien primero es Dios.
Y si lo hago así, voy a ser prosperada, voy a ser de bendición y voy a ser ejemplo a otras personas también. Y por último, en este aspecto de cosas que tememos tanto, es el temor a la muerte. Y el Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz. Al vencer en la muerte, muriendo Él en la cruz y llevando nuestros pecados, Él se levantó y Dios le dio vida. Y entonces destruyó a través de la muerte el poder que tenía la muerte, la venció. Y así nos libró a todos los que teníamos miedo de morir y que estábamos esclavizados y atados a ese temor. Como Jesús ya venció la muerte, ¿qué tengo que temer? Si la muerte será un paso y voy a estar para siempre con el Señor. Entonces no tengo, Dios me ha dado vida y me ha dado vida abundante, no tengo por qué tener temor de nada, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él estará conmigo y su vara y su callado me van a dar aliento. Amén. Miedo. Amén. Hermana, ¿qué citas nos recomienda usted para poder meditar en ellas cuando el miedo llegue a nosotras? ¿En qué citas bíblicas podemos reflexionar? Bueno, pues hay varias citas que nos ayudan. Está esta cita en Isaías 41:10, que dice precisamente, no temas. Y tantísimas veces se puede ver en la Biblia que Dios comienza dirigiéndose a alguien diciéndole, no tengas miedo, porque hasta de Dios tenemos miedo en ocasiones. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que las mujeres tenemos miedo al futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo sacar adelante a mis hijos? ¿Que les pase algo? Este versículo de Isaías 41:10 es muy poderoso en ese aspecto. Hay otro también en Hebreos 13:6 que dice que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que me van a hacer algo, que me van a pegar, que me vienen contra mí, que me quieren quitar mis hijos, que el malo, que el ex, que alguien me está atacando, que el enemigo. No tenemos que tener temor porque el que está detrás de todo temor es el enemigo, es el diablo, y él ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y él se sujeta delante de Dios. Y si yo estoy sujeta a Dios y obediente a Dios, nada podrá tocarme, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y por último, una cita que es hermosísima también, que todo el Salmo 91 es precioso, ¿verdad? Pero que dice también en el Salmo 23, que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Creo que sí, ya lo habíamos mencionado, porque realmente hay tantos. Pero el último, primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que si yo me sé amada por Dios, Dios no va a permitir que nada fuera de su alcance, nada malo, nada que no ayude para bien me ocurra, porque en el amor no hay temor. Si yo me sé amada por Dios, no tengo por qué temer. Voy a creer en que Él está con sus brazos de amor rodeándome y entre algodones, ¿verdad? Me estará pastoreando y me estará dirigiendo mi vida. Así que la vida cristiana, la vida de toda mujer, hija de Dios, es una vida de valentía, es una vida de esfuerzo, es una vida de confianza en el Señor y es una vida de vencer los temores que sí hemos tenido en el pasado. Amén, así es. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque así como usted lo dice, yo creo que cada día Dios tiene para nosotros un no tengas miedo. No tengas miedo, levántate y sigue adelante porque yo estoy contigo. Y eso nos debe de llenar como hijas de Dios, nos debe dar la fuerza que muchas veces nos hace falta, pero si nosotros vamos a Dios, esas son las palabras que Él tiene para nosotras, para alentarnos, para fortalecernos y seguir adelante. El segundo tema que queremos compartir se titula Los procesos de Dios. Hermana Ana, vivimos en un mundo en donde, híjole, queremos todo ya, ¿verdad? Ahorita el internet nos evita hacer filas para hacer pagos. Y vivimos en un mundo en donde si no queremos prender la estufa, pues ahí está el microondas. Claro. Sopas instantáneas, ¿verdad? Ya no hay que picar el tomate, la cebolla, freír. Entonces, bueno, eso muchas veces
influye también en las cosas de Dios, en nuestras vidas. ¿Cómo podemos identificar los procesos de Dios en nuestra vida y qué actitud debemos tomar ante ellos, hermana? Los procesos, así es, todos conforme vamos creciendo y madurando nos damos cuenta que las cosas toman tiempo. El tiempo es un factor precioso y hermoso para que madure una fruta, para que nazca una flor, para que florezca, y también para nosotros en ese aspecto de la naturaleza. El tiempo hace cosas hermosas en nosotros y necesitamos poderlo valorar. Es un instrumento, es un regalo de Dios para poder realmente disfrutar las cosas. Dicen que si las cosas, vamos, un viejo adagio, ¿verdad?, que se menciona, es que hay cosas que cuestan trabajo hacer y que toma tiempo hacer, y que las cosas que se dejan madurar y que se dejan en su tiempo son mucho más hermosas cuando han pasado precisamente ese tiempo adecuado para que maduren y para que lleguen a ser lo que tienen que ser a todo su potencial. Así que Dios tiene también eso para nosotros. Y las mujeres a veces pensamos que el tiempo es un enemigo, ¿no? Porque el tiempo ha pasado y entonces ya mi cabello no es como era antes, y el tiempo ha pasado y entonces ya mi rostro o mi cuerpo o lo que yo tenía ya no es, entonces creemos que es un enemigo. Pero se nos olvida que ciertamente las cosas que vemos, pues a lo mejor se van a ir cayendo, se van a ir arrugando, se van a ir maltratando, se van a ir oscureciendo, pero lo que no vemos es lo que Dios ve y lo que otras personas ven de nosotros. Entonces, eso es lo que necesitamos enfocarnos. Ciertamente lo visible, lo que está ante nuestros ojos es importante que nosotros lo saquemos adelante. Somos trabajadoras, somos luchonas, le echamos ganas y todo, ¿no? Pero hay que también estar conscientes de estar criando, de estar limpiando, de estar manteniendo, de estar desarrollando nuestro interior. Ese no se acaba, ese no se cae, ese no se arruga, ese no se maltrata. Y ese es lo que nos sostiene y esa es la esencia de quién somos y lo que le da sostén y belleza a todo lo que podemos ser como mujeres. La mujer que teme al Señor, dice la Biblia, esa será alabada, porque pues los adornos, la gracia, la hermosura, todo eso se puede acabar. Pero si tú realmente tienes a Dios como primer lugar en tu vida y le obedeces y le obedecemos, entonces ahí tenemos realmente la esencia y la fortaleza de quienes vamos a ser. Entonces, ¿qué procesos? Bueno, procesos, ¿cómo identificar un proceso? Dios es bueno, hay que entenderlo y quiere el bien para nosotros. Independientemente de lo que todo el mundo diga, tenemos una creación preciosa, tenemos muchísimas cosas de las que disfrutamos y a veces no agradecemos. Entonces, Dios es bueno. El trato de Dios con nosotros también es para bien. Todo ayuda a bien a los que amamos a Dios. Así que, ¿cómo identificar? Cuando algo es trato de Dios, yo tengo paz en mi corazón. Si estoy pasando por algo, pero tengo paz en mi corazón y me puedo relacionar bien con Dios, es algo que Dios está permitiendo para bien de mi vida. A veces hay trato del hombre, queridas, trato del ser humano. A veces es la suegra que está tratando contigo, a veces es un maestro de la escuela de tus hijos y que está tratando contigo, a veces es el esposo, a veces es alguien, una persona que está pues como una piedra en el zapato, haciéndote pasar un tiempo difícil, doloroso, angustia, molestia o enojo, tantas cosas que pueden venir a nuestra vida. En ocasiones, el trato del hombre también es trato de Dios. También es un proceso que Dios está permitiendo para que seamos pacientes, para que maduremos, para que seamos más como Dios. Cuando yo siento que no soporto algo o a alguien, Dios me ha dado, y a todos nos ha dado la capacidad de pensar, ¿y Dios qué piensa? ¿Por qué no tiro a la basura y lo mando por un tubo? ¿Por qué ya no me canso ¿por qué Dios no le cae un rayo y lo acaba? ¿Por qué Dios no lo... No, pues Dios no hace eso, Dios no tira a la basura a la gente, Dios no desecha a nadie, Dios no lo rechaza. Entonces, ¿qué haces tú, Dios? Entonces, le digo a Dios, ayúdame a verlo como Dios lo ve, ayúdame a ver esa persona, esa circunstancia como, dame tus ojos, Señor, para verlo como tú lo ves. Y cuando cambias de perspectiva y ves las cosas desde el punto de vista de Dios, es alguien en formación, es alguien que va a cambiar, es alguien que necesita tiempo. Entonces, todos estamos en el mismo barco, dicen por ahí,
para ser formados pasando las mismas cosas y depende de nuestra actitud. Si nosotros, si acortamos ese tiempo difícil y llega pronto el fin y el producto terminado, llegamos a hacer ese producto terminado o no. Entonces, el entender que Dios es consecuente con su carácter, esto que estoy pasando, pues ¿será Dios el que está permitiendo que yo viva esto? Pues Dios es bueno y fiel. Bueno, Dios tiene un proceso en mi vida. Sabemos que Él es justo, no me abandona, no miente, no me deja de amar. Entonces, no tengo que estar pensando en que algo malo me está pasando. ¿Es un proceso doloroso? Sí, es un proceso que me duele. A veces me siento que me voy hasta el suelo, me caigo hasta lo más bajo. Pero si es algo que Dios está permitiendo, Dios siempre está accesible, siempre me levanta, siempre me fortalece, siempre me da nuevo aliento. Cuando es un trato o algo que el diablo está viniendo, el enemigo está viniendo a afligirnos, entonces eso sí lo podemos echar fuera, lo podemos ordenar en el nombre de Jesús que se vaya a nuestra vida, pedirle a Dios que lo quite, ahí sí. Pero cuando vemos que nos lo quita Dios, entonces, y que Dios lo permite, nos podemos dar cuenta, ok, esto va a durar un tiempecito. ¿Qué tengo que hacer? Aferrarme a Dios, aferrarme, no desesperarme, pedirle a Dios calma, pedirle a Dios paciencia y aferrarme al Señor, a estar en relación con Él, a adorarle, a alimentarme de su palabra y de todo lo que me fortalece para poder seguir adelante. Entonces es muy, muy importante. Bueno, la siguiente pregunta, hermana Ana. Sí. ¿Podría usted compartirnos un proceso por donde Dios llevó su vida y qué consejo nos da? Claro que sí. Mira, cuando yo comencé a servir a Dios, pues yo estaba muy joven, recién casada, casa nueva, ciudad nueva, iglesia nueva, todo nuevo. Y entonces pues le eché muchas ganas, como siempre, como todo, con mucho gusto, con mucha felicidad, como ahora también, con todas las ganas que Dios nos permite y las fuerzas que Dios nos da. Y entonces, y claro que yo tenía bastante experiencia en el trabajo que hacía, era capaz, me sentía pues muy que yo podía hacer todo y que yo me comía el mundo a puños y todo eso. Y entonces, con mucha injundia espiritual y con muchas ganas, pues estuve trabajando en la obra del Señor antes de casada y después ya casada. Entonces, como yo, en la siguiente etapa que Dios empezó a tratar conmigo, fue que me empezó a permitir que yo participara en otros aspectos menos visibles, menos quizá al frente, ¿no? Y entonces como equipo de trabajo era importante que quien era mi líder destacara, madurara, empezara a tomar decisiones, a tomar las riendas del equipo, las riendas de la iglesia, y yo a otros aspectos quizá no entendía yo en aquel momento, importantes y más de acuerdo con mi carácter, pero yo empecé a sentirme un poco deprimida, un poco triste, porque yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero tomar esa decisión, yo lo haría así, yo creo que debemos de hacer esto. Y entonces tomar un protagonismo que no era realmente el que yo debía tener. Entonces Dios permitió que al ir al siguiente lugar, había varias personas en el equipo de trabajo que figuraban también más, con experiencia también, y a mí mi esposo mismo me decía, espérate, vamos a dejar que los hermanos participen, vamos. Y entonces yo comencé a sentirme como un poco relegada, como un poco como que perdía mi autoridad, mi posición, si yo tenía tanto que dar, ¿por qué Dios me hacía esto? ¿Por qué el hombre me lo hacía, no? Y empecé a sentirme pues como que me querían hacer menos o hacer a un lado. Y eso empezó a causar en mí un deseo de defenderme, de buscar una posición, de buscar de alguna manera destacar y ya como competir. Entonces, ese proceso en donde Dios me enseñó que yo tenía que menguar para que mi esposo, para que los varones de la iglesia tomaran su lugar como esposos, como cabezas de sus familias, como siervos de Dios. Entonces, pues fue un poco doloroso, pero lo fui entendiendo. Dije, bueno, sí, tenemos que darles lugar a ellos, que ellos crezcan, que ellos destaquen, que ellos tengan sus 5 minutos de fama. Y realmente entendí que era Dios el que estaba ayudándome a que entrara en ese proceso.
Mientras yo era bendecida en mi papel, desarrollé otras habilidades y otras cosas en donde me conecté mejor con las mujeres, con los niños, en otros aspectos, en alabanza, etcétera, etcétera. Pero ese proceso, ese tiempo donde hubo que dar lugar a que otras personas pudieran desarrollarse fue muy importante para la iglesia, para nuestro equipo de trabajo, para mi vida, para mi esposo inclusive. De manera que ahora yo puedo ver un poquito como cuando las mamás tienen a sus hijos adolescentes y los tienen que soltar a que vayan con su papá, que ya se separen un poco de ellas, a que se desarrollen en otras cosas, a que ya no vienen tanto, o salen fuera a estudiar, a casa, ya se convierten en hombres o en mujeres de otra parte de otras familias y que es difícil desprenderse, ¿no? Entonces, yo pasé por ese etapa en donde después vi cómo la gente se desarrollaba, cómo Dios los usaba, cómo empezaban a fortalecerse, a tener una personalidad con mayor poder, magnetismo, siendo usados por Dios. Entonces me di cuenta, gloria a Dios, estamos en este proceso, todos estamos siendo parte. Y pude entender y que yo fui bendecida cuando yo permití soltar y que Dios se encargara de que Él tenía las riendas y Él es el que lleva la familia, a la iglesia, a nuestros proyectos, nuestro trabajo a buen término. No tenemos que hacer y figurar siempre nosotros con un protagonismo excesivo o esencial o demasiado fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces eso fue algo que yo entendí y aprendí y cedí, y aunque fue doloroso al principio, después entendí que era la voluntad de Dios y lo acepté, a pesar de que hubiera pérdida o que me sintiera yo minimizada de alguna manera. Después encontré lo que Dios tenía para mí. Amén. ¿Y por qué tenemos que pasar por esos procesos dolorosos, por ese tiempo en donde, híjole, nosotras, ¿verdad? No lo entendemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues porque somos cabezonas o somos medio testarudas, no, no es cierto. Realmente, porque todos seres humanos somos así. Creo que es Dios que nos limpia. Dios nos va limpiando, nos va quitando esa cizaña, esas hierbas malas, que no nos va a dejar crecer y llegar a ser ese hermoso huerto, hermoso jardín, precioso, de aroma fragante y de una paz y una tranquilidad, y para que se cumpla el propósito por el que estamos siendo formadas como mujeres. Dios nos tiene que limpiar. Entonces usa un proceso doloroso para limpiarnos, porque no entendemos de otra manera. Y entonces, cuando nos duele algo, entonces decimos, sí, Señor, ahora sí, ya quiero entender, y ahora ya te obedezco, ahora sí, ya voy a ceder. Entonces, para formarnos, y especialmente porque Dios quiere formarnos y usarnos de una manera que no imaginamos, mucho más allá de lo que nosotros quisiéramos o añoráramos. Es que yo puedo, yo quiero ser famosa, o yo quiero incidir en mi familia, yo quiero ser tremenda, yo quiero, más allá de tus sueños, Dios tiene cosas preparadas para ti, de bien, para darte un futuro, una esperanza, en donde vas a llegar a un potencial que sin Dios y sin esa limpieza y esa formación y ese proceso, no vas a madurar, no lo vas a disfrutar. O puedes llegar ahí y en la cima caer, o echar a perder el proceso de Dios, o echar a perder tu vida. Entonces, realmente es para que podamos darnos cuenta que Dios nos va a llevar a ser una tremenda y mejor mujer que lo que nosotros creemos que somos. Para su Amén. Amén. Hermana, si en algún momento de nuestra vida nos encontramos en un proceso, pero yo abandono ese proceso y de repente me doy cuenta pues que realmente tenía que estar ahí, me arrepiento de haberlo abandonado y deseo volver, ¿lo puedo hacer? ¿Y qué pasos tenemos que dar? Dios es tan lindo que Él, en un proceso que abandonamos, pues siempre hay una segunda oportunidad. Hay cosas que no, pero en Dios siempre hay una segunda oportunidad. Hay cosas que nosotros echamos a perder, pero Dios puede recrear, renovarnos, entrar a otro proyecto, ¿verdad? En donde esta persona siempre está en construcción, siempre está en preparación, pero está madurando y está dando fruto. Eso es lo importante, que podamos madurar y dar fruto y producir y reproducirnos y multiplicarnos en otras personas.
Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando pasa eso? Pues en primer lugar, detenernos. Ya me equivoqué, ya la regué, ya me salí del propósito de Dios, ya renuncié porque me enojé y eché todo a perder, o lo que haya sido, hice mi pancho, o me enojé. Hay que detenerse y reconocer, bueno, estoy mal, ¿qué hice? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y arrepentirnos, que significa darnos la media vuelta y volver hacia atrás para rectificar. Entonces, es de sabios equivocarse y Dios permite muchas ocasiones que en su gracia Dios nos vuelve a levantar, Dios nos vuelve a reconducir. Si nos caímos en el maratón, nos podemos volver a levantar y seguirle. Tenemos muchísimos ejemplos. Volver a levantar y seguir para terminar la carrera. A lo mejor ya arrastrando la bicicleta o a lo mejor arrastrando un piecito, pero vamos a llegar a terminar la carrera. Entonces, pues pide perdón, arréglate con las personas que dañaste o que lastimaste, ¿verdad? Y vuelve a comenzar de nuevo. Lo vas a hacer siendo una nueva persona, teniendo un nuevo entendimiento y más sabiduría. Entonces, date esa oportunidad. Si te saliste del proceso de Dios, date la oportunidad de volver a entrar, de volver a comenzar. Si Dios te da la oportunidad, aprovechala. Amén. Y por último, hermana, ¿qué mujer de la Biblia le bendice más por el proceso que pasó y qué enseñanza de ese proceso nos podría compartir? Ok. Hay muchas mujeres, claro. A mí dos en particular me vienen a la mente. Esther, un proceso hermosísimo de victoria, de bendición, pero creo que se ha mencionado mucho. Alguien que no se menciona mucho y que está ahí tras bambalinas, no solamente son Ruth y Noemí, porque en este caso fue un equipo, fue Ruth y Noemí, pero en particular Noemí. Noemí pasó por un proceso de pérdidas terrible. Y yo creo que muchas mujeres en ocasiones decimos, o sea, yo nací para sufrir, o que todo lo que he vivido y muchas veces nos aferramos o nos amargamos por todas las cosas que hemos perdido, que nos han lastimado, que nos han dolido, que nos han hecho sentir que fracasamos. Por ejemplo, Noemí perdió su esposo, perdió sus hijos, perdió su comodidad. En primer lugar, salieron de su tierra, se fueron a otra parte, no les fue bien, les va muy mal, regresan derrotada, sola, amargada, y en medio de todo ese proceso se queda sin nada. Y aún ella, pues ya pensando que ya Dios me dejó, dice, es más, ustedes también no eras, pues ya quédense por allá, en su tierra, yo ya me voy a regresar sola. Pero ahí Dios, lo que ella descarta y lo que ella rechaza, ahí Dios, y lo que tú crees que no sirve y que no se puede, ahí hay una oportunidad. Las vidas siempre van a ser oportunidades y siempre van a tener tremendo potencial. Entonces, esta mujer amargada y acabada, que se sentía olvidada de Dios, Dios le da una oportunidad, le dice, y su nuera le dice, espérate, yo no me voy a ir. No me pidas que te deje ni me aparte de ti, porque donde tú vayas iré yo, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La dejó sin palabras, porque la que era la persona religiosa y muy llena de Dios era ella, pero estaba amargada, sentía que se había acabado todo, y Dios en una joven le da esperanza de algo diferente. Entonces Ruth, pues lo que hicieron se organizaron, trabajaron juntas, se fue a chambear, la joven se fue a chambear a los campos para que pudieran tener alimento y toda la cosa, y sostén. La más mayor, que era la que se sentía acabada, pues se dedicó. En aquel tiempo las labores de la casa eran terribles, había que ir por agua por el río, había que ir en las labores de casa, ir a moler, todo físicamente era mucho trabajo, había que hacer algo en casa, arreglar la casa, dar de comer, etcétera, etcétera. Eso lo hizo Noemí, que fue la suegra, la mayor. Se organizaron, trabajaron, le echaron ganas y esperaron en este proceso. Y pasó el tiempo. Hubo paciencia, Dios peleó por ellas y en su momento Dios las llevó a donde estaba la persona que resultó que era la persona que podía venir, perdón, la persona ideal para redimirla, recibirla en su hogar, casarse con ella. Le dio un hijo, le dio un nieto, fue el abuelo del rey más famoso de Israel. Estuvo llena, no solamente, ya
si había perdido, si estaba sola, si no tenía esposo ni hijos, ahora tenía una hija, ahora tenía un yerno, ahora tenía un nieto, ahora tenía una familia, ahora estaba rodeada de amor, ahora tenía una labor de enseñar a esa criatura y seguir con un legado de lo que ella había dejado o perdido o pensado que ya no era más. Y ya hubo una esperanza para seguir adelante y trascender. Entonces, aunque nos podamos sentir lastimadas, dolidas, amargadas, o que ya se acabó todo, aquí hubo felicidad, hubo amor, hubo el potencial que Noemí tenía. Dios permitió que llegara a lo menos para que después disfrutara de lo más y disfrutara de una vida llena, plena, fuera una mujer feliz, una mujer que podía dar amor, una mujer que podía cumplir su propósito a pesar de lo que había vivido. Entonces, ella se quería llamar Amargura, pero Dios le permitió que se siguiera llamando princesa, ¿verdad? Una mujer, una madre, una mujer que iba a dar todo lo que ella tenía para dar. Entonces, aunque sentimos que ya no servimos para nada, o que ya somos basura, o que ya alguien nos arrugó, nos tiró y nos descartó, para Dios siempre hay un nuevo comienzo y siempre hay una segunda oportunidad para que se cumpla el propósito que Él, a través de ese proceso, nos ha llevado a madurar, nos ha limpiado, nos ha formado, pero ahora ha creado una vasija hermosa, ha creado una vida hermosa que va a dar fruto, que va a bendecir, y todavía no termina Dios con nosotros. Todavía hay más para bendición. Amén. Entonces los procesos de Dios son muy importantes y muy necesarios en nuestras vidas, porque como lo comparte la hermana Ana, pues eso hace que Dios pueda pulirnos y sacar de dentro de nosotras lo que realmente somos, lo que verdaderamente somos, el brillo que realmente Dios nos ha dado y que muchas veces todas las circunstancias pues tratan de ocultar eso. Entonces Dios usa los procesos para transformarnos, para volvernos mujeres mejores, mujeres de bien, que pueden amar, que pueden compartir, que pueden bendecir. Hermana, si tú estás pasando por algún proceso en este momento, pues te animamos, te motivamos que puedas permanecer, que puedas ser paciente hasta poder salir de él, porque la Biblia nos dice que Dios no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar, y cree que Dios está contigo y que así mismo como entrases en ese proceso, Dios dará la salida, pero tú saldrás realmente siendo otra mujer, una mujer diferente, una mujer la cual pues Dios está trabajando durante este tiempo. Hermana Ana, ¿algo que nos quiera decir, algunas palabras finales? Pues solamente eso, mis hermanas. Dentro de cada una de nosotros hay una hermosa persona que, a pesar de las dificultades, a pesar de los temores, a pesar de las circunstancias que se han opuesto a nuestra vida, Dios está formando y desarrollando la persona en ti. Si hay un excesivo o no excesivo, pero hay un gran enfoque hacia lo externo de una mujer. Y Dios todo lo hace hermoso, mis hermanos, y por eso somos hermosas también. Pero más que enfocarnos en esa hermosura, es bien importante que también podamos desarrollar las cualidades de paciencia, de amor, de gozo, de empatía, de humildad, de ayuda, de gracia que Dios nos da para ser mujeres de poder, para ser mujeres que puedan también ayudar a otras, levantar a otras, mujeres hermanas. Yo vi en este ejemplo de Ruth y Noemí que ellas hicieron equipo, y nosotros necesitamos hacer equipo y ver a las demás mujeres como hermanas, no como enemigas. A ver aún a las enemigas como mujeres caídas que necesitan amor, que necesitan amistad, que necesitan ayuda y que necesitan también un toque de Dios en sus vidas, para que entonces no nos enfoquemos tanto en lo externo, sino permitamos que Dios haga en nosotros lo que quiere hacer, y eso siempre va a ser en el interior nuestro y se va a reflejar en el exterior. Seamos mujeres que permitamos que Dios nos limpie, nos libere, nos quite temores y nos lleve por el proceso para realmente dar gloria a Él, que vamos a ser las mujeres más felices cuando estamos en el propósito, en el tiempo exacto y en el momento en que Dios nos ha llamado a ser la mujer que tú debes ser. Dios les bendiga. Amén. Hermana Ana, muchísimas gracias por este hermoso tiempo. Gracias por permitirnos pues compartir con usted, que usted haya bendecido nuestras vidas. Le damos gracias a Dios
por su vida y en nombre del Ministerio de Mujeres del ITS Pinotepa le agradecemos. También en nombre de toda mujer que pueda llegar a este video, porque sé que va a ser de mucha bendición y edificación para sus vidas. Hermana, muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Gracias a ustedes también por la invitación, me gocé en estar compartiendo con ustedes. Esperemos alguna otra ocasión también tenerlas a ustedes acá en Morelia. Dios les bendiga. Bendiciones.